Si pueden estar abriendo su Biblia en Lucas capítulo 19. Bueno, antes de eso quiero reconocer, hermanos, la semana pasada nosotros tuvimos 3 bautismos, hermanos. Tuvimos a 3 personas acá en la iglesia tomando pasos de fe, donde ellos estuvieron identificándose con Cristo, mostrándoles a ustedes mismos, los que estuvimos acá presentes, que ellos decidieron seguir al Señor. Y algo que queremos hacer para reconocer es darle un diploma. En realidad este diploma, bueno, como decía el pastor, hermano, no lo va a hacer más salvo a quienes se bautizaron, no los va a hacer mejores personas, pero es un recuerdo para que ellos tengan de su bautismo. Es para que ellos recuerden este momento que ellos tuvieron como este paso de fe que ellos tomaron. Entonces, bueno, creo que Samuel y Leslie no están, ¿cierto? Pero está Gonzalo, así que Gonzalo, si puedes pasar, por favor. Gonzalo. Pase por favor. Acá dice, bueno, lo que dice el certificado de bautismo. Pasa nomás, Gonzalo, acá al lado. Dice, certificado de bautismo otorgado a Gonzalo Enrique Bahamón de Arenas, tu hermano. Y dice, por haber cumplido el mandato del Señor Jesucristo de dar testimonio público de su fe por medio del bautismo en agua. Y aparece un versículo, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces aquí tienes tu certificado, Gonzalo, para que lo puedas como estar poniendo en su... Hay una foto de Carla. Gracias, sí que pasa, no, hermanito, un gusto. Así que bueno, Samuel y Leslie quedan para la tarde. Si no me los quedo yo, no, mentira, hermano. Los certificados se los damos la siguiente semana. Vamos a Lucas capítulo 19, hermano, por favor, en Lucas capítulo 19. Y dice acá, encontramos una historia acerca de Jesús y un hombre llamado Zaqueo. Quizás usted ha escuchado de este varón, quizás usted recordará lo que significa esta historia, pero vamos a ver el significado profundo de ella, vamos a ver qué significa. Hoy día en la mañana, hermanos, vamos a estar viendo una persona que se arrepintió, que puso su fe en Jesús, que fue confrontado por el Señor y que decidió creer en Él. Pero sin embargo en la tarde veremos el caso contrario de una persona que fue confrontada por el Señor, pero que rechazó seguir a Cristo. En Lucas capítulo 19 encontramos a Zaqueo hablando de esto, y es tan importante, hermano, porque nuestra vida es una vida de arrepentimiento. Nosotros aún, hermano, no somos salvos, sí, completamente salvos. Dios ya pagó todo el precio, pero nuestra salvación no está terminada, ya que estará terminada cuando Cristo venga, porque en ese momento ocurrirá la glorificación y la presencia que hay del pecado en nuestra vida se irá. Sin embargo, hermano, acá nosotros debemos saber que diariamente, o ya para no ser tan pecador, semanalmente estamos pecando, hermano, ¿ya? Estamos haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Y lo que sucede, hermano, es que no podemos seguir sirviendo al Señor si esas cosas siguen permaneciendo en nuestra vida. Necesitamos dejar a un lado esas cosas, volvernos al camino del Señor, y eso es el arrepentimiento, hermano. Aquí hay 2 cosas que vamos a ver con Zaqueo. Vamos a ver algunas características que hay en la salvación y también algunas características, hermanos, que hay en el arrepentimiento. Primero, hermano, vamos a ver la historia en general. Partiendo en el versículo 1 de Lucas 19 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Lo primero que vemos, hermano, es que Jesús ya en su fama se había pasado por muchos lugares. Jericó era un lugar, ya para que no piensen, no es la misma ciudad de la que se habla en el Antiguo Testamento, es otra ciudad, se llama Jericó. Y esto queda como hacia el norte de Jerusalén, como quizás unos 26 kilómetros, hermano, que sería quizás de aquí más o menos, o de Santiago más o menos como hacia el noviciado, una cosa más o menos así, hacia ese sector. Entonces, Jesús ya tenía una fama por toda Judea, como se dice, por toda esta región tenía ya una fama de hacer milagros, de ser como el Mesías. Mucha gente decía que sí, otra que no, y ya sin duda en Jericó se había escuchado de él, era una ciudad muy concurrida. Entonces pasa Jesús por esta ciudad y se encuentra un varón llamado Zaqueo. Entonces este varón se dice que era jefe de los publicanos y rico. Si nosotros pudiéramos definir lo que hacía un publicano, yo creo que usted sabe, hermano, un publicano era un recaudador de impuestos. Fácilmente, hermano, un recaudador de impuestos ahora no parece tan, quizás un trabajo tan mal visto como en ese entonces, ya que el publicano, hermano, era alguien que estafaba a su pueblo. Era alguien que cobraba más impuestos de lo que debía cobrar.
Entonces, imagínense como el jefe de todo ello. Entonces, era Zaqueo el jefe de estas personas que robaban a su pueblo. Gente que era casi como, no era como que llegaban y cobraban más, hermano, era casi como un tipo mafia lo que ellos hacían, porque se acercaba, por ejemplo, un publicano, si lo hacían cobrando en casas o cobrando en las plazas, se acercaban a su casa y le empezaban a pedir, no sé, tanto impuesto, pero ¿qué pasaba si usted no quería pagarlo? O si usted decía, bueno, en realidad el impuesto no era esto, era otro precio. Quizás de 20 dracmas pasó a 50. Y usted hubiera dicho en ese entonces, imaginándolo a usted en esta parte de la historia, usted hubiera dicho, ¿por qué yo te voy a pagar los 20? Los 20 dracmas que eran el precio que habría que pagar. No voy a pagarte más impuestos. Eso es una estafa. ¿Sabe qué hubiera hecho el publicano? Tenían casi como una cierta como seguridad de personas que hubieran entrado a usted para sacarle el dinero, gente grande con armas para sacarle o quitarle bienes de su casa para quedárselos ellos y así pagar lo que era el impuesto. Porque imagínense, hermano, de Zaqueo sabemos que era pequeñito de estatura. Más o menos se dice que, sacando como la estatura promedio del entonces como judío promedio, para considerarlo pequeño tenía que medir menos de 1,50 m. Entonces imagínese, hermano, usted en su casa, tranquilo, llega una persona como así y le dice, oye, págame más de los impuestos, si no, y te voy a cobrar más incluso, si eran 20, ahora te cobro, no te va a cobrar 50, te va a cobrar 70. Hermano, usted si lo ve a alguien así, no le intimida, hermano, es como nada, hermano, o sea, lo ve y le dice, toma tus 20 y ándate, si no te voy a golpear o no sé, por estafador. Pero imagínese, no le produce miedo, pero ¿qué pasa si este pequeñito venía como con su mafia y con la gente que a usted quizás le iba a hacer algún daño, o le iba a hacer daño a su familia, le iba a cobrar aún más? Eso eran los publicanos, eran gente súper mala con su pueblo, era gente estafadora, gente codiciosa, y iban así en contra de su pueblo. Y lo que estaba haciendo esta persona, Zaqueo, ¿sabe qué dice el versículo 3? Procuraba ver quién era Jesús. Procuraba verlo, hermano. Eso es algo muy interesante acerca de esta persona, porque para el judío general o para el fariseo, el publicano era un traidor completo, servía al imperio romano, le quitaba dinero a su pueblo y se lo daba al gobierno romano. Era un traidor, eran como la escoria de la sociedad. Por eso dicen, Jesús es amigo de prostitutas, de publicanos, y lo añaden a ellos como a la lista de pecados fuertes para un judío. Pero esta persona procuraba ver quién era Jesús. En el versículo 4 dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí hay algo interesante, hermanos, que vemos, es que Zaqueo, ya sabíamos que por la multitud, obviamente era muy pequeñito, no podía ver a Jesús. Y él subió a este árbol sicómoro, que el árbol sicómoro, si usted ha visto fotos o algo así, es como un árbol que crece como hasta cierta estatura y después tiene como muchas ramas hacia alrededor, ¿ya? Bueno, ese dato no cambia su vida para nada, hermano, pero es como que puede ver como que hacia como el sector era fácil, era como una estrategia para subir y acercarse lo más posible a la calle donde iba a pasar Jesús. Entonces empieza acá y dice que le vio Jesús. ¿Sabe lo interesante de esta palabra cuando dice, mirando hacia arriba en el versículo 5, le vio? No es como cuando usted ve a un desconocido. No es como decir, yo iba a la calle y vi a un accidente. O yo iba en la calle y vi a una persona que, no sé, que le robaron. No, hermano, es como cuando usted dice, "Oh, iba en la calle y vi, no sé, vi a Germán, lo vi por ahí, pero no lo reconocí. O vi a Seth y sí, era él y me acerqué a saludarlo". Es como algo de una cercanía que ya había previa, de un conocimiento de la otra persona. ¿Sabe qué, hermano? Zaqueo, muchas veces se dice que Zaqueo estaba buscando a Jesús. Pero ¿sabe qué, hermano? La Biblia nos muestra que Jesús estaba buscando a Zaqueo. Porque recordará en Juan 4, cuando se acerca Jesús a la mujer samaritana o a los discípulos en esa ocasión y le dice que le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con ella, nuevamente dice, es necesario.
que yo pose en tu casa. Pasó porque era necesario encontrarse con Zaqueo. ¿Sabe por qué Jesús llegó a su vida? Porque para él era necesario hacerlo. ¿Sabe por qué él quería llegar hacia usted? Y si usted se pregunta, ¿y por qué Dios me guardó así? ¿Por qué hubo otras personas? Porque era necesario, hermano. Dios empezó a buscar a Zaqueo y Zaqueo respondió, Zaqueo se esforzó, tomó de sus fuerzas para acercarse al Señor, pero estaba respondiendo a la búsqueda del Señor. Y en el versículo 6, luego que Jesús le dice que va a posar en su casa, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Sabe que una cosa que nosotros hacemos cuando el Señor dice, casi es como una comparación con Apocalipsis 3:20, no sé si podemos ponerlo en pantalla lo que dice Apocalipsis 3:20. ¿Por qué? Porque Él le recibió gozoso. Nosotros, hermanos, hemos de recibir gozosos la salvación. Sí hay tristeza, hermano, hay tristeza por el pecado, por lo que esto ha producido en nuestra vida. Pero sabe que por sobre todo, hermano, estamos gozosos. La felicidad es momentánea, depende de las cosas que nosotros nos encontremos. El gozo, nada lo puede quitar. Cuando nosotros tenemos gozo en el Señor, es inamovible, hermano. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré con él, y cenaré con él, y él conmigo. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Bueno, hizo lo que para esa cultura era como algo inadecuado, y para nuestra cultura está bien. Se invitó solo a la casa de Zaqueo. Entonces dijo, voy a pasar porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y se invitó a la casa de Zaqueo. Pero ¿sabe qué? Podemos compararlo con este versículo. Jesús diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Eso está hablando de una persona como una persona salva mediante de la iglesia. En el versículo 7 encontramos algo interesante. Dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y es verdad, hermano, entró a posar con un hombre pecador. Pero ¿sabe cuál era la actitud de esta gente, los líderes judíos? Es que entró a posar con uno que es pecador, pero público. Nosotros somos pecadores privados. Y luego vamos a ver a qué significa con eso. El versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí encontramos este versículo muy interesante, hermano. Decimos que es el Evangelio, la palabra del Evangelio, la predicación del Evangelio, en Lucas 19, versículo 10, encontramos como la gran comisión, la misión del Señor, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta historia, hermano, encontramos un hombre que el Señor le estaba buscando. Había algo en el corazón de él. Él empezó a buscar al Señor. ¿Sabe lo interesante, hermano? Que cuando llega el versículo 8, dice, puesto en pie, se paró Zaqueo, bueno, en realidad no era mucho, dijo al Señor, estuve preparando esa talla toda la semana, hermano, ya. Dijo al Señor, no, mentira, se me ocurrió recién. Dije, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Saben lo interesante, hermano, de esta palabra, hermano? No se encuentra en que Él va a dar la mitad de los bienes. No se encuentra el que Él va, si ha defraudado a alguno, se lo va a devolver cuadruplicado. ¿Sabe qué? Se encuentra en la palabra Señor. Porque Zaqueo no solamente dijo, maestro, como se acercó, por ejemplo, el joven rico, que vamos a ver en la tarde, muy diferente, maestro. Judas le decía, maestro, pero ¿qué dijo Zaqueo? Señor. ¿Sabe lo interesante, hermano? Que usted no va a poder llegar a la salvación si el Señor de su vida no es Jesús. ¿Es Jesús el Señor de su vida? Tiene que serlo, hermano. Porque no podemos decir que somos salvos por el Señor, sino Él es nuestro Salvador, pero también Señor. Son las dos cosas, van de la mano. Pero ¿qué vemos después, hermano? Una característica del arrepentimiento que trata de retribuir el daño hecho. Muchas veces no podremos hacerlo, hermano. Muchas veces el daño, como algunos dicen, el daño ya está hecho. Sí, está hecho y no podremos retribuir completamente el daño. Pero ¿sabe qué? Cuando uno está arrepentido, uno trata de hacerlo, uno trata de retribuir, aunque sabe que no es posible. Trata de hacer las cosas necesarias para tratar de resolver el problema. Casi como Lucas 15, viendo al hijo pródigo, dice, Padre, te voy a pagar, o sea, voy a trabajar como uno de tus jornaleros. No dice, Padre, devuélveme a tu casa. No dice, quiero volver a ser como tu hijo, dame otra herencia. O sea, empecemos, tranquilo, me gasté mi herencia hasta ahora, empecemos con una herencia nueva. No dice eso, dice, voy a trabajar como uno de tus jornaleros. Trata de pagar una deuda que él sabe que no puede pagar. Y eso es una
razón, hermano, del arrepentimiento, es una causa o una muestra de un corazón arrepentido. Porque sabe que lo interesante es que en el versículo 8 dice, si en algo he defraudado. ¿Sabe qué significa esa palabra, hermano? Significa como timo, significa como una estafa muy grande. Significa haber codiciado a las personas, haber hostigado, haber puesto presión para que le dieran cosas. No solamente iba a pedir, lo que le decía al principio, no solamente iba a pedir un dinero a las personas, sino que iba a quitarle su dinero. Iba a ser, era un corrupto completamente, un codicioso, y era rico, se dice, tenía mucho dinero. Pero ¿sabe qué él está diciendo ahora? Dice, la mitad lo voy a dar a los pobres. Todo lo que poseo lo he ganado ¿cómo se llama? Por nada. Lo he ganado estafando a mis pares, a mi gente. He estado guardando como todo esto y la verdad es que no me merezco nada de esto. En realidad no merezco nada. Y voy a tomar la mitad y se lo daré a los pobres. ¿Y sabe qué voy a hacer con el resto? Los voy a devolver cuadruplicado a los que le he estafado. Es interesante porque a pesar de que la ley estaba siendo cumplida por el Señor, en el sentido de que Él vino a cumplir la ley, no a abolirla, dice, esta parte era como de la ley judía y Zaqueo intentaba cumplirla. Pero ¿qué dice en el 9 Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. No vino la salvación, hermano, porque Zaqueo decidió dar sus bienes a los pobres. Porque sabemos la salvación no es por obras, hermano. Efesios 2, 8 y 9 lo dice, hermano. Porque dice que porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Sabemos eso, hermano. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Zaqueo está haciendo buenas obras, es porque Dios lo preparó de antemano. Las obras, hermano, no son un requisito para su salvación, son un producto de su salvación. Si usted hace obras, es porque es un cristiano, hermano. Pero si usted no hace obras para ser cristiano, usted hace obras porque es un cristiano. No hace obras para ser un seguidor de Jesús, usted hace obras porque es un seguidor de Jesús. Nosotros somos definidos primero por el Señor para definir lo que hemos de hacer. No vamos a hacer cosas para luego ser definidos por el Señor. El único requisito con lo que debemos llegar al Señor para ser salvos es nuestro pecado y un corazón arrepentido, hermano. Porque usted, si no tiene pecado, no necesita salvación. Pero todos sabemos que tenemos pecado, solo que hay algunos que creen ser muy buenos y que no necesitan del Señor. Aquí en este pasaje, en Lucas 19:9, encontramos una frase interesante que le dice Jesús a Zaqueo. Le dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Obviamente, los judíos decían que eran hijos de Abraham. En Juan 8, ellos dicen, la verdad nos hará libre. Nosotros somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido libertados por el Señor, nunca hemos estado bajo esclavitud. Bueno, a pesar de que era mentira, ellos decían eso. Pero sin embargo, él está hablando de una descendencia espiritual, la cual le habla a Romanos 4, que somos descendientes de Abraham, una descendencia espiritual. Porque el Señor le dijo a Abraham que por él serían benditas todas las naciones de la tierra, porque de su linaje vendría el Salvador. Y vino el Salvador, hermano. La promesa de Dios se cumplió y somos benditos nosotros, hermanos, al otro lado del mundo. En un sentido, hermanos, somos benditos por el sacrificio del Señor. Pero Cristo prometió, o Dios prometió a Abraham, que por su descendencia, por su linaje, todos seríamos salvos. Y en 2 Pedro, en Pedro 9, dice que nosotros somos nación santa, linaje escogido por el Señor, para llevar su nombre a toda la nación, para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Hermanos, vemos cómo la salvación llegó a Zaqueo. Él tuvo que reconocer primero, él sabía su pecado, él sabía lo que hizo mal, por eso cuando llegó al Señor, supo muy fácil lo que debía hacer para reponer el daño, porque sabía el pecado que tenía en su corazón, la codicia, el robar a las demás personas, el estafar a las otras personas. Él tenía muy claro la gravedad de su pecado. Hermano, si usted intenta ser salvo sin saber la gravedad de su pecado, estamos mal. Porque no va a tener una idea de lo que significa la salvación del Señor. No va a considerar el peso de que el Señor haya muerto por usted. No lo va a considerar, no lo vamos a entender. Pero en cambio, si vemos la gravedad y la multitud de nuestros pecados, vamos a decir, Señor, sálvame, yo no puedo hacer nada. Reconocerlo como el Salvador y Señor de nuestra vida. El versículo 10, hermano, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben lo interesante, hermano? Que muchas veces se nos olvida
lo simple que es este versículo, pero la gran verdad que contiene. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe cuál era la necesidad nuestra? Ser salvos del pecado. Si nuestra necesidad hubiera sido más información, este versículo diría, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a informar a los que se habían perdido. Si nuestra necesidad hubiera sido educación, hubiera dicho, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a educar a los que se habían perdido. Pero no es eso, hermano. Eso no es la solución para el pecado. ¿Sabe lo único que va a quitar su pecado? La sangre de Cristo. Reconocer reconocer su deidad, reconocer el sacrificio de Cristo y aceptarlo, ser salvo. Cristo, nosotros necesitábamos que nuestra alma fuera salva y Dios envió un Salvador. Dios envió a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos llegar al camino de la salvación. Sin Cristo nuestra salvación no es posible. No es Cristo más obras, es solo Cristo, hermano. Solo reconocer y poner nuestra fe en Él. ¿Ha puesto su fe en Él, hermano? Debemos reconocer, hermano, como Zaqueo, varias cosas. Primero es a Cristo como nuestro Señor. No podemos decir, hermano, que nosotros, como decía hermano Orlando en la ofrenda, no podemos decir que el Señor, o sea, si no hacemos las cosas que hace un cristiano. A veces, hermano, es bueno hablarle a las personas como un cristiano, para ver si lo son. Dígale, ¿vas a la iglesia? Si alguien, por ejemplo, en su trabajo le dice, yo soy cristiano, pregúntele si hace lo que hace un cristiano, porque posiblemente no lo haga, hermano, y le diga, yo soy cristiano. Bueno, ¿vas a la iglesia? No, es que no creo yo en la iglesia, porque las iglesias son malas. Pero ¿lees la Biblia? No, porque yo... ¿Oras? No, porque yo creo a Dios a mi manera. Yo siempre estoy en contacto con Él. Yo siempre estoy... No, hermano, debemos creer conforme a la palabra del Señor. Debemos ser y vivir como cristianos. Aquí vemos algunas cosas interesantes de nuestra salvación. En nuestra salvación, así como Zaqueo, primero nos acercábamos a Jesús, procurábamos ver y saber quién era Jesús. Cuando nosotros, hermano, queremos ver y saber quién es Jesús, vamos a poner de nuestras fuerzas para buscarle. No vamos a poner excusas diciendo, parece que siempre, hermano, en invierno, pucha, que hace mucho frío, en verano hace mucho calor, en primavera es que estoy resfriado, hermano, llegó la primavera, hermano, y me da cosa. No, hermano, no ponemos excusas, nos esforzamos en ir, nos esforzamos en escuchar, en estar atentos, como así como Zaqueo, buscamos la oportunidad para ver a Jesús, para estar con Él. Segundo, en el versículo 6, hermano, entonces Él descendió a prisa, se apuró, hermano, lo mismo que le estoy diciendo, o sea, no fue como, pucha, ya me llamó Jesús, yo quería verlo nomás. Yo quería ver a Jesús, hasta como cierto punto quería estar con Él. No, hermano, Él quería que Jesús viniera a su corazón, viniera a su casa, que compartiera con Él, hermano. Muchos cristianos se quedan como hasta esta parte. Quieren ver a Jesús, pero de lejos. No quieren que Jesús llegue a sus vidas. Quieren ver a Jesús desde donde su comodidad, entre comillas, le permite. Desde donde ellos piensan que están bien. Pero esta parte no la voy a transar porque sé que si sigo más a Jesús voy a tener que dejar ciertos pecados que me gustan. No ha entendido la gravedad de su pecado. Entonces, hermano, ¿qué hacemos nosotros como salvos? Tomamos ahí, estamos en esa parte, el Señor dice, empieza a tocar y nosotros, ¡pam!, ya, vamos a tener comunión con el Señor y estamos gozosos. Cuando a veces nosotros como hijos desobedientes nos apartamos y empezamos a pecar y empezamos a hacer cosas contrarias a la voluntad del Señor y empezamos a traer mal a su nombre, ¿sabe qué debemos hacer? Acercarnos a Él, porque Él está llamando a la puerta. Como dice en Santiago 4:8, dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque el Señor siempre está cerca a nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos. Por eso nosotros debemos acercarnos a Él. Y Zaqueo le recibió gozoso. Mucha gente a veces cuando viene a la iglesia a escuchar de la palabra, sí podemos venir con tristeza, hermano, y sí, quizás venimos con problemas, y todos en realidad venimos con problemas, pero quizás sus problemas obviamente, hermanos, son más graves quizás que los míos quizás como más jóvenes o de los adolescentes. En realidad todos tenemos problemas a diferentes escalas, pero ¿sabe qué hacemos cuando empezamos a recibir la palabra del Señor? Nos da gozo, hermano, nos da verdadero gozo. Y dice, ¿sabe lo que pasó en el versículo 7, lo interesante? Comparando ahora con otras personas que hizo, por ejemplo, Zaqueo, ya vimos algunas cosas, se apuró, se esforzó, le recibió gozoso, pero ¿sabe qué hacían estas personas? Empezaron a murmurar, los líderes judíos, porque ellos, como le decía, hermano, él dice, Jesús está entrando con un hombre pecador, esa gente no merece al Señor, ellos creían que eran bastante buenos y merecían al Señor, pero ¿sabe qué? Los pecados de los fariseos no eran visibles, porque lo ocultaban muy bien, eran sepulcros blanqueados.
Pero ¿qué dice? Que en su corazón había mentiras y murmuración, calumnias, blasfemias. Ellos solamente pensaron que el pecado era algo externo, no interno. Y también es así. Vamos a buscar solo un pasaje, hermano, en Isaías capítulo 55. Puede dejar ahí su pasaje en Lucas 19, hermano, por favor. En Isaías 55, versículo 7, nosotros encontramos el Evangelio en el Antiguo Testamento. Fíjese qué es lo que dice este pasaje. Dice, deje el impío su camino. Esta es la parte que le gustaba al fariseo, pero no le gustaba esto. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabe lo difícil de creerse muy bueno por fuera y pecar por dentro? Es que la gente dirá, o pensaremos que la gente ve que estoy haciendo todo bien. La gente ve que yo siempre, no sé, la gente ve mis obras por fuera. Pero sabemos que eso no da la salvación. La salvación es una entrega total, un Señor de toda nuestra vida, no solamente lo que hacemos por fuera. Saqueo era un hombre pecador por donde se le mirara. Sino, ellos veían, si Saqueo está robando a las personas, está pidiendo dinero, está quitando dinero de las personas, obviamente por dentro debe ser mucho peor. Y obviamente él debía dejar su camino y lo dejó, y sus pensamientos, y los dejó. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Quizás por fuera quisieron mostrar que habían dejado sus pecados, pero por dentro no querían abandonar sus pensamientos. ¿Por qué se enojaban tanto que Jesús se acercara y que mostrara amor por esta gente? Porque ellos querían eso mismo, hermano. ¿Y qué pasa cuando nosotros tomamos este paso de dejar nuestro camino? Esto es arrepentimiento, hermano. Esta frase es arrepentimiento. Dejar nuestro camino, dejar nuestros pensamientos malos, volvernos al Señor. El Señor tiene misericordia y perdona nuestros pecados, hermano, y nos hace hijos suyos. El arrepentimiento es eso, hermano. Volvernos de nuestros pecados a Dios. Es que íbamos tan mal por un camino que ahora nosotros tenemos que devolvernos completamente. Eso es el pecado, significa, o sea, arrepentimiento significa literalmente dar la vuelta, porque íbamos mal por el sendero del pecado, pero necesitábamos volvernos al Señor. Volviendo a Lucas 19, hermano, para que esté ahí guardado su lugar. El arrepentimiento es eso, hermano, cuando nosotros llegamos a la fe y empezamos a conocer como Saqueo las cosas del Señor, buscando, ¿sabe qué? Obedecer al Señor no va a ser ninguna carga, hermano. Vamos a empezar a servirle con todo nuestro corazón. Vamos a empezar a buscarle con todo lo que somos. No vamos a poner precio a su salvación. No vamos a decir, pero bueno, yo todavía me gusta hacer estas cosas. Yo todavía me gusta, bueno, voy a la iglesia y como hablaba hace ratito con un joven, me gusta estar publicando versículos un domingo y al otro estoy yendo a lugares no aptos para un cristiano. Estoy haciendo esas cosas, la verdad que no debe ser así. La verdad, hermano, es que cuando llegamos queremos dejar todo por el Señor, hermano. Queremos dejarlo todo así como Saqueo. Pero estos hombres en el versículo 7 murmuraban y no dejaron sus pensamientos. Quizás su camino, cambiaron un poco su conducta, pero no sus pensamientos, hermano. Versículo 8, vamos a volver y vamos a quedarnos acá, porque esta es una parte del arrepentimiento. Saqueo dice al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Saqueo sabía, hermano, que había todo el mal que había hecho, y quería retribuirlo de alguna forma. Sin embargo, sabía que quizá alguna parte no se iban a poder, pero él estaba completamente dispuesto. ¿Sabe cuándo va a venir la salvación a una persona? O cuando viene la salvación, no es cuando recuerda un momento en su vida que lo hizo salvo y después vivió como se le dio la gana, sino cuando esa persona, hermano, vio la salvación y empezó a obrar como un cristiano, porque el Señor estaba obrando en él. ¿Cómo podríamos decir de alguien que está viviendo desenfrenadamente? ¿Cómo podríamos decir que Dios está obrando en esa persona? Hermano, ¿Dios está obrando en su corazón? Hermano, debe comportarse como un cristiano, debe comportarse y arrepentirse diariamente. Debe estar poniendo más su fe, tomando paso de fe. En el versículo 10, hermano, encontramos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como decía de Saqueo, era necesario, hermano. ¿Sabe qué? El Señor es necesario en nuestra vida. Necesitamos ponerle en el lugar que Él debe estar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esa palabra perdido, hermano, se encuentra usted y me encuentro yo. El Señor vino a buscarnos y a salvarnos, hermano.
No le dio información, no le dio educación. La gente decía que los discípulos de Jesús eran del vulgo, que no eran de muchas letras, pero que eran ellos, eran salvos. Porque eso, hermano, es lo que es lo que necesitaban. Eso es lo que necesita usted, hermano, necesito yo y necesita la gente en el mundo. Eso es lo que verdaderamente cambiará el corazón de las personas. Eso es lo que verdaderamente cambiará el camino y la mente de las personas. Así como lo hizo, hermano, en la vida de Zaqueo. Vamos a estar orando para terminar, hermano. Padre amado, Señor, te doy las gracias por este día, Señor, por este mensaje que hemos escuchado acerca de Zaqueo, Señor. Y cómo esta historia nos muestra a nosotros, Señor, el arrepentimiento y la salvación, Señor, que tú nos diste a nosotros. Gracias, Señor, te doy por este día, por estar con bien, Señor, por poder escuchar este pasaje, por poder escuchar más acerca de la salvación, Señor, y del arrepentimiento, Señor. Sé que posiblemente no siempre nosotros vamos a estar haciendo lo correcto porque vamos a caer, Señor, pero te pido que para cuando llegue ese momento nosotros nos arrepintamos al instante, te busquemos, Señor, vayamos a tus pies, Señor, y nosotros, Señor, lleguemos, Señor, al conocimiento tuyo, Señor, y empecemos a decir, Señor, yo he pecado y necesito retribuir este mal, Señor. Te pido, Señor, y te agradezco por lo bueno que has sido tú con nosotros, por las bendiciones que tú nos das, Señor, y por cada día la maravillosa gracia que tú nos das, Señor. Gracias por este tiempo acá, por lo que estamos aprendiendo. Te pido también por el pastor Jason y por la obra que le está haciendo allá en Moquegua, Señor. Te agradezco por cada uno de los hermanos que vino acá a escuchar este mensaje, y te pido, Señor, que nosotros podamos ponerlo en práctica, Señor. Gracias a ti por este día, en tu nombre, amén.